En el año de 1999 experimenté una experiencia traumática. Llevaba 4 semestres de mi estudio de Derecho y esa situación me puso a repensar el lugar que yo tenía en este país, pero sobre todo a revisar cuál es la función del derecho en nuestra sociedad. En el año 1999 mataron a Jaime Garzón y ese fue un duelo que hemos vivido colectivamente muchas personas de mi generación. Seguramente algunos de ustedes y algunas de ustedes lo recuerdan. Por ahí empezó mi primer desencanto con un mundo jurídico en el que yo no entendía muy bien cuál era la función que teníamos en el derecho y como abogados. Pasado el tiempo, me encuentro con una clase que es de justicia comunitaria y me doy cuenta que es posible mirar la resolución del conflicto desde otros ángulos. Sin embargo, pensarse el lugar del conflicto y pensarse el país en el que estamos demanda que miremos retrospectivamente de dónde venimos, porque de dónde venimos es el efecto cultural que tienen las relaciones que hemos construido en este país. Cuando yo empecé a estudiar, yo vengo de un municipio de Santander, 20.000, 25.000 habitantes, 23 guerras civiles dicen que ha habido en la historia de Colombia, 21 empezaron en Santander, las otras 2 terminaron allí. Entonces se pueden imaginar cuál es la relación que nosotros tenemos con ese aspecto fuerte, recio, aunque muchas veces nos cuesta, ¿no?, mostrar esa fragilidad. Sin embargo, también es muy posible que los ciudadanos y ciudadanas de este país tengan una historia trágica, porque es un país que hemos construido desde los relatos fundacionales de la violencia. Ha habido violencia porque algo pasó, ¿no? Es que por defenderme, porque eso era mío, porque mi hermano me quitó, eso que está allá, eso era de nosotros, pero mire cómo estamos. Siempre ha habido una justificación frente a eso. Ustedes se preguntarán, pues este personaje que es un hombre que hace hablando aquí de mujeres. En esos episodios de trabajar en la justicia comunitaria me encontré con unas cifras que realmente me parecieron apabullantes, unas cifras que han permanecido históricamente. Y en esa cifra lo que vemos es que la violencia que acontece en este país en un 25% es consecuencia del conflicto armado interno y el otro 75% son violencias directas, gente que se conoce y que se mata. Aterrador cuando revisamos los días de mayor presencia de la violencia en este país, el Día de la Madre y el 1 de enero. Entonces uno dice, algo pasa en la forma como nos hemos construido las relaciones. Y eso es lo que me permitió empezar a pensar qué hacer con esa cifra del 75%. Sin embargo, algo más grave, que ese 75%, las cifras más representativas son de violencia contra la mujer. Y la preocupación es que los reflectores están en otros tipos de conflicto en este país, sin embargo, de esas formas de violencia no se habla. Pero ¿por qué no se habla? ¿Qué es lo que ocultamos? Hay una preocupación para nombrarla, para decirla. Sin embargo, no nos genera el mínimo de vergüenza que en este país matemos a las mujeres. Con el paso del tiempo, descubro que la regulación que nosotros tenemos es de 2 órdenes. Una regulación que son las normas del derecho, por las cuales nos regimos, y las normas sociales, que son las que produce la cultura. Para mi sorpresa y para mi fortuna, es que las normas sociales pueden ser más eficientes que las normas del derecho. Y lo que yo podría sostener aquí es que un mecanismo de intervención sobre las formas de violencia que existen contra la mujer están vinculadas a cómo históricamente tenemos unas normas sociales que nos permiten que se haya violencia contra la mujer. En otras palabras, la violencia contra la mujer no causa vergüenza en nuestra sociedad porque tiene mucha legitimidad. O sea, es posible ser violentos de esa forma y no nos da ningún tipo de vergüenza. ¿Hay sanciones? Sí, por supuesto. Me parece que ahí el derecho es de dimes y diretes. Es una instancia muy importante, por fortuna contamos leyes que prohíben y sancionan, sin embargo ha sido muy difícil reducir esas cifras. Pero algo más, será difícil reducir esas cifras en tanto no intervengamos los factores culturales que hacen posible la violencia. Y me parece que ese espacio es el más prometedor en tanto todas y todas nos relacionamos con normas sociales permanentemente, que no somos ajenos a ninguna forma de regulación de carácter social. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo sabemos cuáles son las normas sociales y por qué son más eficientes? Lo primero es que las normas intentan meterse en el cuerpo y lo mejor es que lo logran. Las normas sociales se meten en el cuerpo de tal manera que nos diseñan la mirada, nos diseñan la belleza, nos diseñan lo que consideramos bonito,
que con los pasos de la historia nos damos cuenta que son diseños históricos, pero también nuestra fisiología y nuestro comportamiento. Alguna vez empecé a hacer un trabajo de campo con un estudiante, más bien primíparo, y íbamos para los Montes de María. Me dicen, profesor, usted ya no vaya porque con el cabello largo le pueden hacer daño, los actores alzados en armas. Y el estudiante dice, pero ¿qué va, profe? Mire, la Constitución le garantiza el libre desarrollo de la personalidad, ¿cierto? Y yo digo, bueno, pues a ver, la primera conclusión es que tenemos un país donde hay muchas zonas donde el derecho del Estado se suspende y las regulaciones que encontramos son regulaciones que se construyen allí. Muchas de esas democráticas, otras altamente antidemocráticas, ilegales y excluyentes, pero era el primer efecto. Entonces, cuando intentamos nombrar estas normas sociales, lo primero que pensamos es ¿dónde están? ¿Cómo las identificamos y qué posibilidades hay de transformarlas? El primer indicador, les decía, están en el cuerpo. Segundo, son los que nos dicen cómo ser hombres y cómo ser mujeres. Y ahí viene un momento crítico en la historia del conflicto, porque lo que yo empiezo a descubrir, obviamente es un descubrimiento tardío, esto quién sabe hace cuánto lo descubrieron, pero lo que empiezo a descubrir es que las manifestaciones de una cultura violenta están vinculadas a lo masculino, a la masculinidad. La guerra es masculina. Los que van a la guerra son los hombres, en más de un 90%. La mujer cuando participa de la guerra, participa como botín de guerra. Si al caso el hombre puede volver como héroe, pero la mujer no. Las sensibilidades, como nos comportamos socialmente, como hombres o como mujeres, también están vinculadas de esa forma. Y son de un corte generacional, así nos han hecho sentir. Por las normas no podemos apalabrar ciertos problemas que son tan importantes. Y lo podemos ver en dos generaciones. Yo no me imagino a mi abuelo diciéndome, oiga hermano, hablemos porque tengo problemas sexuales con su abuelita. Eso no va a pasar nunca, porque hay una restricción sobre las preguntas que nos hacemos. Y eso genera dinámicas de conflicto, sí, e intensas, y tengo pruebas. Y por el otro lado, podemos decir, ¿y qué pasa con los jóvenes? Cuando hicimos investigación con jóvenes que vienen en proceso de reinserción, yo les preguntaba, ¿cuáles son los conflictos que les generan a ustedes más posibilidades de violencia? Y dicen, cuando se meten con mi novia o cuando se meten con mi hombría, ¿ya? Entonces tenemos un segundo elemento. Pero esas restricciones normativas las podemos vivir en muchos escenarios, porque las violencias no solo aparecen en un solo sitio. La pregunta es, ¿qué tanto podemos cambiarlas? La vestimenta que traemos es una norma social y cambia con el paso del tiempo. Yo me interrogaba, a mí me gusta hacerme la investigación con mi gente, ¿no? Con mi familia, con mis amigos, soy una experiencia de lo que he conversado con tanta gente y les digo, ¿cuándo la mujer empezó a usar falda? ¿Sí? Un pasado qué tan reciente, porque ese era un factor normativo. Lo primero que encontré en la mano es preguntarle a mi nona. En Santander le decimos nona a la abuela, ¿no? Ella tiene 85 años, mujer campesina. Le digo, nona, ¿usted recuerda cuándo pudo usar falda? Y me dice, claro, en tiempo de guerra, liberales y conservadores, nos tocó ir en el monte, nos maltratábamos mucho las piernas, entonces nos empezamos a usar los pantalones de los hijos y del esposo. Y le digo, ¿cuál era la sanción? Me dice, pues nos descomulgaban. ¿Y a usted no le daba miedo? Dijo, no, a mí ya me han descomulgado porque me había separado una vez. ¿Sí? Yo creo que la historia le dio la razón. ¿Sí? Por esas formas, esas normas son presentes. No es que estén lejanas. Una campesina en Santander me dice, profesor, a mí me gusta la relación que tengo con mi esposo, sin embargo, yo trabajo igual que él. Seguramente trabajo un poco más porque me levanto a hacer la comida. Y a mí lo que me despena es que cuando nos vamos de feria me da pena pedirle para una colombina, para una gaseosa. ¿Qué pasa? Ella está dando cuenta de una norma que es restringida en tanto la administración de lo económico. Y esas formas de regulación donde se subordina lo femenino, ¿qué nos podrían decir en un contexto como este? El caso Barranquilla, caso Bogotá, es aquella mujer empresaria exitosa que le toca asumir unos códigos de comportamiento como si fueran masculinos, pero con una deuda adicional. A la mujer la ponen en una dicotomía en que usted triunfa como profesional y fracasa como esposa o como madre. O triunfa como madre o como esposa y fracasa como profesional. Entonces las normas que tenemos ahí son absolutamente sancionatorias. Y de paso con eso encontramos una cantidad de prejuicios que nos etiquetan previamente y así terminamos de comportarnos. En alguna experiencia
Nosotros les preguntamos, identifiquen las ventajas de ser hombre y de ser mujer socialmente. Primera conclusión, tenemos muy pocas ventajas cuando se trata de hablar de las ventajas de la mujer socialmente. Hay que rebuscarlas. Segunda conclusión, me dice una señora, yo las tengo. Mire, yo soy organizada, las mujeres somos organizadas. Soy respetuosa, soy disciplinada, soy afectuosa. Y yo me quedo mirándole y le digo, caramba, yo creo que soy mujer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no atinamos a establecer unas diferencias de unos comportamientos que pueden ser lo uno y lo otro. ¿Durante cuánto tiempo la mujer estuvo incapacitada para pensar el mundo de la ciencia? Y la mujer que pudo acceder al mundo de la ciencia, entonces asumió unos ribetes absolutamente masculinos. Y todo esto, ¿cómo lo ponemos a jugar en clave de transformación social? Les decía, las normas sociales son más eficientes que las normas jurídicas en tanto interpelan sus relaciones interpersonales y se pasan al cuerpo de tal manera que las naturalizan y no damos cuenta de a qué es lo que respondemos. Muchas veces, cuando hay violencia, no nos enteramos que estamos frente a formas de violencia. ¿Sí? Llega la mujer maltratada, sabemos que ha sido violentada, ella entendió que había violencia porque la golpearon. Cuando trabajamos con un violentómetro le decimos, antes de eso han acontecido otras formas de violencia de las que usted no se da cuenta. Entonces, su pareja le revisa el celular, su pareja le prohíbe salir con ciertos amigos o ciertas amigas, su pareja la priva de la libertad, tenga cuidado, porque es muy posible que allí empecemos a tener un problema de violencia. Y la responsabilidad que tenemos como hombres, pues claramente es a revisar nuestra masculinidad. Realmente yo no me he sentido cómodo en el mundo, encontré comodidad por las tantas mujeres que me han explicado cómo funciona esto. Ojo eso, muchas mujeres, muchas historias, que son las que represento. Y no quiero competir ni por un segundo en ser más hombre que cualquier otra persona, ni por tragarme el cuento del mercado de que competimos por bienes escasos que no son tal. Yo creo que podemos reconstruir esa sociedad pensando en lo fundamental y es cómo protegemos unos baluartes fundamentales en las relaciones de todos los días. Tenemos que apalabrar la violencia, tenemos que contarla sin vergüenza, que le dé vergüenza a los y a las que maltratan. Tenemos que identificar las normas que nos ponen presos de ciertos comportamientos que pueden ser agresivos. Tenemos que intentar transformar las normas y tenemos que hacer un intento por morirnos de viejos en este país. Muchísimas gracias.